Antonio Elio Brailovsky, profesor universitario argentino. Gracias, Universidad Central, por esta invitación. Gracias a todos por estar juntos. Creo que el primer desafío que aparece en todo este debate del agua y la estrategia del agua es la necesidad de un mayor grado de diálogo, un diálogo más profundo con los sectores políticos. Entonces, uno de los temas fundamentales no es solo la falta de dinero, sino la orientación de las prioridades del sector político y de la sociedad en su conjunto, sobre cómo se gasta el dinero, en dónde, cómo ordenamos las prioridades y cómo le decimos a la sociedad que para la academia el automóvil es menos importante que los seres humanos. La necesidad de una red latinoamericana de investigadores, que estuviéramos trabajando en red, comunicándonos qué hacía cada uno de nosotros, por esto de que yo tengo unos datos, otro tiene otro. Bueno, ¿cómo trabajamos en red? Me parece, además, que tendríamos que tomar la propuesta a escala nacional y a escala de los demás países. El tema del censo del agua es un paso enorme en cuanto a que la Asamblea General dice el agua debe ser tratada como un derecho humano. Nos queda un paso más. La declaración de la Asamblea General de Naciones Unidas es de cumplimiento optativo. Muchas gracias. Buenos días. Mi nombre es José Luis Cadena Montenegro y estoy dedicado al estudio de la geopolítica, especialmente en lo que atañe con los recursos naturales. Bueno, la realidad lo que está mostrando es precisamente que el desarrollo de Europa y el desarrollo de los Estados Unidos depende de los recursos que están ubicados especialmente en América del Sur, ¿sí? Y especialmente en nuestro país. Bueno, en Colombia, el 44% de la población está en grave riesgo por ineficiencia en el servicio de agua potable, pero además 14.5 millones de habitantes en Colombia no tienen acceso al agua potable. Bueno, contradictoriamente, Colombia tiene las mayores fábricas naturales de agua en el mundo, que son los páramos. Los páramos, por su ubicación en el trópico y por su altura, a partir del nivel del mar, no están en todo el mundo, están solamente en algunos países y especialmente en Latinoamérica. De esas fábricas de agua en el mundo, el 64% las tiene Colombia, en el páramo del Sumapaz, donde existen todo tipo de conflictos. Y la botella de agua en Colombia vale más que una botella de leche. Esa es la nueva geopolítica. Ya no vienen con ejércitos, ya no vienen con armadas, ya no vienen con fuerzas aéreas, ¿sí? Vienen con empresas transnacionales a embotellar nuestro recurso. Bueno, en Latinoamérica y especialmente en estos países, incluyendo Colombia y sus vecinos, la mayor cantidad de agua se emplea para el riego. En segundo lugar, se emplea para la industria. Y en último lugar, en un porcentaje del 3%, para el consumo humano. Es importante recordar que nosotros somos un país muy rico en aguas continentales, siempre hemos sido un país que ha visto hacia el interior. Sin embargo, hay que recordar que el 45% de nuestro territorio nacional es netamente marino. Nuestras poblaciones se ubican aproximadamente el 60% en zonas costeras, tenemos 12 departamentos costeros, donde nuestras corporaciones autónomas regionales, quienes son las autoridades ambientales que velan por nuestras aguas, tierras y demás, a partir de la Ley 1450 del 2008, empiezan a tener la jurisdicción marina en nuestras 12 millas náuticas y empezamos a preocuparnos por estas aguas. Todo lo que hagamos en nuestros ríos, cuencas y demás se va a ver reflejado en río abajo. Las personas en zonas costeras, por ejemplo, Ciénaga Grande de Santa Marta, en el Pacífico, viven de la pesca.
Estas ciénagas donde se encuentran todos nuestros recursos pesqueros, de los que ellos se proveen y demás, van a ser afectados por todos los ríos que a la final van a desembocar allí, y estas ciénagas con su intercambio en el mar, pues entonces van a causar problemas a nivel costero. Desafortunadamente los gobiernos municipales siempre han estado de espaldas hacia el mar. El agua no es lo que vemos, no es el río, no es el agua que sale del grifo, sino es un recurso de carácter estratégico, es una herramienta de poder. Y desde esa óptica es una herramienta de poder que tiene básicamente dos únicos fines: el bienestar y el desarrollo económico. Los recursos no son comunes. Hay una doctrina en relaciones internacionales y se tiende a creer que todos tenemos derecho a todos los recursos. Y aquí es bueno separar el agua. El 97.5% del agua es agua salada, está en los mares. Solo el 2.5% es agua dulce. Y de ese 2.5%, el 0.3% es la que vemos, los ríos. Necesitamos conocimiento, necesitamos saber de qué estamos hablando cuando queremos administrar los recursos. Pero además tenemos que desarrollar el famoso IDI, Investigación, Desarrollo e Innovación. Indiscutiblemente necesitamos recursos económicos que nos permitan administrar y desarrollar eso. Pero creo que lo más importante es que necesitamos generar conciencia. El conocimiento es lo que nos puede llevar a administrar recursos naturales y quitarnos de la mente el tema sostenible, sino empezar a utilizar términos reales como sustentable, que no es solo emplear los recursos, sino garantizar en el tiempo que se puedan recuperar. Como la visión geocentrista, es decir, no es casual que mientras las grandes reuniones globales para llegar a algún tipo de entendimiento en relación al cambio climático han fracasado, fracasan sistemáticamente, un país como Bolivia consiga reunir a más de 70.000 activistas, intelectuales, ambientalistas, representantes de movimientos sociales, pero también gestores públicos en una ciudad que ni siquiera tenía estructura para recibir a todas estas personas, Cochabamba, para discutir los derechos de la madre tierra. Evidentemente lo que hay detrás de esta acción política, detrás de esta iniciativa, es otra visión, y es la visión que considera al hombre como parte de la naturaleza. La defensa del medio ambiente no es más que la defensa de la propia vida. El desarrollo científico, tecnológico y el conocimiento de la propia naturaleza es un elemento central. Con mucha pena debo decir que las investigaciones de la cuantificación del acuífero Alto do Chão en Brasil se paralizaron hace más o menos 2 años por falta de recursos. Y de repente no son falta de recursos económicos, es falta de voluntad política. Hoy, en estos países latinoamericanos, encontramos un amplio conocimiento, no solamente en el área de los fluidos, sino en el área de la sociología, de la cultura, en el área de la infraestructura. Por ejemplo, el riego de los cenúes. Hay una cantidad de conocimiento que infortunadamente no se ha podido integrar transversalmente, en medio del estudio de la complejidad que esto me genera, para poder conocer nuestros sistemas hídricos. Es necesario generar una política integral. Estamos llenos de decretos, de normativas, de mandatos, de documentos COMPES, de instituciones que incluso se organizan convenientemente de acuerdo a cada momento. El país debería trabajar más en la geopolítica para planificar el desarrollo no local, sino regional, a la luz del cumplimiento de los intereses locales. Gran parte del aire que respiramos proviene del fitoplancton marino que es sensible a la contaminación, de modo que cada vez que contaminamos los mares estamos amenazando no una cuestión abstracta, sino amenazando una fuente de oxígeno irreemplazable. Lo primero que aprendí de recursos naturales en la escuela primaria mostraban una foto de un río o un dibujito de un río y decían, esto es un recurso renovable. Bueno, ¿cómo pasamos a la idea de que el agua ya no es un recurso renovable? La coexistencia marítima entre Colombia y Nicaragua va a partir de la frontera. Colombia no ha perdido territorio,
no aceptará perder más territorio del que ha perdido a través de la historia. Y el tema de la coexistencia va como el que puede existir en la frontera del río Orinoco, en el río Amazonas, y es de la orilla de un río hacia el otro es un territorio donde la zona fronteriza es una zona que se amalgama, donde más que de hablar de límites hablamos de una zona común y donde la explotación tiene que ir de acuerdo con lo que cada estado define. Los recursos, a oposición de algunas otras personas, son de aquel país que los tiene, pero tiene la responsabilidad de manejarlos de una manera que no se conviertan en un bien unipersonal, uniestatal, porque definitivamente el agua del mar no es de nadie, la biota del mar no es de nadie, pero ese sentido, que es un sentido a todas luces antropocéntrico, de los límites y de la territorialidad y de la soberanía, no puede ser negociable. En relación al fracking, no veo ninguna necesidad de partir hacia la aventura de fraccionar la capa freática para obtener recursos a partir de estas minerales fósiles, gases liqueficados, cuya tecnología, realmente el impacto ambiental de esta tecnología todavía no ha sido adecuadamente mensurado. Pasar hacia una fase, un momento más avanzado, que es la elaboración de políticas comunes y la elaboración de políticas estratégicas que, como lo decía Helbert, sean capaces de pensar nuestros países y nuestra región, no de aquí a las próximas elecciones, no de aquí a los próximos 5 años, de aquí a los próximos 50, 100 años. ¿Qué esperamos de nuestra región? ¿Qué región queremos construir? ¿Qué desarrollo queremos construir? Es necesario que avancemos hacia la construcción de mecanismos e instituciones que sean capaces de generar la información eficiente, pertinente que necesitamos para planificar. La creación de redes colaborativas de investigación a través de temas diversos, a través de enfoques comunes en nuestra región. No solamente colaboración internacional, intrarregional, pero también con los grandes proyectos de investigación científica en el mundo. Nuestra región, si quiere dejar de ser exportadora de materias primas, hoy en día apellidados de commodities sujetos al vaivén de las burbujas y de los mercados financieros, 66% del comercio mundial de materias primas, de commodities, está en manos de especuladores tradicionales y de nuevo tipo, según datos del 2009 de Serfati o The Economist. Una revista conservadora, pero con información muy importante a ser acompañada. Ellos plantearon hace 2 años que es necesario avanzar hacia una agenda global para disminuir la desigualdad en el mundo. Y hacían una comparación de la desigualdad en los Estados Unidos a partir de la superficie de las casas de la clase media y de los ricos, que era más o menos de 30-1, y que hoy en día llega a 300-1. Ellos dicen, el sistema mundial contemporáneo, con esta lógica de acumulación, no es más sustentable. Es necesario reoxigenar este sistema para poder continuar. Pasar del choque de civilizaciones a la unión de civilizaciones.